Ante todo, muy buenas tardes a los presentes. El día de hoy, continuando con las ponencias de este primer curso de interpretación de exámenes auxiliares, tenemos al doctor Alfredo Castillo Gosser, quien es médico asistente de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Edgardo Rebagliati Martins y del Instituto Nacional Materno Perinatal como ponente. Y el día de hoy el tema es cómo analizar un AGA en el capítulo de nefrología. Puede comenzar, doctor. Muchísimas gracias por la presentación. Ante todo, muy buenas tardes. En realidad, muchas gracias por la invitación. Me pidieron que básicamente hable sobre cómo analizar un AGA, ¿no? Un análisis de gases arteriales. Este es un tema en realidad, eh, no es difícil, no es difícil. El principal problema, creo yo, que tenemos con este tema es que es un poco tedioso el llegar a un diagnóstico completo y también memorizar un poco las fórmulas. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer acá es, en realidad, una clase práctica, ¿no? No se puede aprender o a interpretar un AGA si es que no sabemos para qué pedimos y no sabemos realmente las cosas ah, de manera ordenada, cómo sistematizada, cómo comenzar paso por paso y qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, para empezar, bueno, para que si hay alguna duda durante la exposición o algo, no tengo problemas en que puedan hacer las preguntas, porque si es que dejamos pasar, ya, posiblemente se pierdan en la hilación y no continuemos adecuadamente. Entonces, para empezar, tenemos que nosotros pedimos gases sanguíneos, no necesariamente solamente gases arteriales, pedimos gases venosos también, ¿no? Pero tenemos que tener idea de por qué los pedimos. Principalmente cuando pedimos gases arteriales, lo pedimos por una infinidad de usos. Entre a la cabeza, principalmente los trastornos ácido-base, que es motivo de cómo determinar qué trastornos ácido-base tenemos cuando leemos un AGA, ¿no? Y ese es el motivo de la presentación principalmente, ¿no? Así también el determinar la función respiratoria y la función ventilatoria, ya que a veces nos dan un AGA y pensamos que solamente tenemos que ver el pH, el CO2, el bicarbonato y no determinamos si es que está en insuficiencia respiratoria, si está compensando esa insuficiencia respiratoria. Entonces, nos olvidamos muchas veces. Así también otra manera, otros puntos por los que pedimos muchas veces es cuando no tenemos electrolitos séricos, ¿no? Una manera rápida de ver electrolitos muchas veces es pidiendo también gases arteriales. Sin embargo, lo mejor es siempre pedir los séricos. Ya no obstante, tenemos algunos electrolitos como por ejemplo el calcio iónico, que es muy importante para las funciones celulares, ¿no? Y en el cual es mejor verlo también en la gasometría. Ahora, en cuanto a los gases venosos muchas veces no sabemos por qué los pedimos, ¿no? Pero lo traigo acá para que sepan que también se usan. ¿En qué casos? Principalmente para monitoreos y seguimientos adecuados en funciones tanto como los pacientes que están haciendo cuadros de shock hemodinámico, shock circulatorios, en los cuales tengo que ver la saturación venosa para determinar cómo está la extracción de oxígeno y también la diferencia de CO2 entre tanto arterial y venoso, que eso nos ayuda mucho para determinar el estado hemodinámico, que si hay un mayor ciclo anaerobio o no en el paciente. Entonces, dicho eso, tenemos muchos errores principales en todo el proceso, desde que tomamos el AGA hasta que los leemos. Entonces, para leer un AGA adecuadamente, primero tengo que evitar todos esos errores. Errores como cuáles en la toma, ¿no? Tanto como, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un cambio del aporte de oxígeno a un paciente que está ventilando quizás a 0,21 y le ponemos oxígeno digamos, máscara Venturi, reservorio o X, eh, y le tomamos el A inmediatamente. Entonces no vamos a saber exactamente con cuál de los ríos estamos trabajando, y ese va a ser un problema, y ese es un error en la toma, ¿no? Entonces, por eso
tenemos que esperar un tiempo. En un paciente sano, completamente sano, podríamos simplemente ver que en unos 3 a 5 minutos, eso podríamos esperar cuando cambiamos el fío, pero un paciente enfermo con compromiso pulmonar, lógicamente ese tiempo va a demorar más, posiblemente 25 o 30 minutos. Por eso es que se recomienda que cuando hacemos un cambio de oxígeno, por lo menos vamos a tomar un AGA, haya estado mínimo 30 a 1 hora incluso con el oxígeno deseado que queremos evaluar. Otros errores en la preparación de la jeringa. Cuando muchos quizás hemos visto ya las jeringas que ya vienen preparadas, que ya vienen con su anticoagulante propio y basta con 1 mililitro simplemente para que podamos extraer la muestra y analizarla, ¿no? El problema quizás es que en las jeringas en las cuales no tenemos esa preparación y tenemos que bañar la jeringa con heparina. Si nosotros dejamos heparina ya en la jeringa, no eliminamos todo el contenido, podría ocasionarnos una disminución de CO2 cuando se procese, ¿no? Otro error que me faltó mencionar en errores de la toma es cuando no lo tomamos adecuadamente y lo mezclamos con sangre venosa, ¿no? Eso también nos va a dar errores en la lectura. En errores de la conservación, esto es lo más común, porque a veces tomamos la gasometría y le estamos diciendo al personal técnico, a la enfermera, ¿saben qué? Procesen esta muestra, ¿no? Y lo dejan y después de 1 hora, me olvidé y resulta de que no lo procesaron como deben ser. Eso ya no sirve. Entonces, cuando nosotros vamos a procesar una muestra, podemos dejarla, digamos, al aire, al aire ambiental, ya, aproximadamente unos 20 minutos, sin que nos varíe mucho las lecturas. Sin embargo, si nosotros dejamos ese tiempo y nos olvidamos de sacar las burbujas que pueda tener esa muestra, lógicamente va a haber una lectura falsa de aumento de PO2 o de disminución del CO2, ¿no? Entonces, eso hay que tener en mente. Entonces, cuando sabemos que va a demorar, lo ideal sería mantenerlo a 4 grados centígrados, meterlo en la refrigeradora esa muestra y tenemos hasta 1 hora como máximo para que pueda ser procesada esa muestra sin mayor variación, ¿verdad? Tanto en los errores del procesamiento de la muestra, lógicamente cuando no ponemos adecuadamente, eh, para empezar, el FIO2, ¿no? No ponemos, entonces muchas veces tenemos que calcularlo, eso es más fácil, se puede calcular, ¿no? Nos va a tener que un poquito más de trabajo cuando queremos ver el PAFI, ¿ya? En la presión arterial sobre la fracción inspiratoria de oxígeno o cuando queremos evaluar el gradiente oxigenatorio. Entonces, todas esas medidas lo podemos hacer posterior a la muestra si es que no hemos colocado el fluido, pero la temperatura se nos va a cambiar. Como vemos en este cuadro, por regla general se considera de que más o menos el CO2 y el PO2 van a eh, modificarse en el mismo sentido que la temperatura. Por cada grado, se considera que el oxígeno puede variar 5 milímetros de mercurio y el CO2 aproximadamente 2 milímetros de mercurio. Esto es como regla general, pero sin embargo no se aplica del todo cuando ya comienzan mucho los extremos, como pueden ver en este cuadro, ¿no? Entonces, para poder interpretar tenemos que recordar los valores normales, ¿ya? Entonces ahí les traigo unos capítulos de cuáles son los valores normales, ¿ya? Y lo que vamos a tener en cuenta para que podamos hacer una adecuada lectura, ¿no? Ahora, también quiero determinar lo que es insuficiencia respiratoria 1 y insuficiencia respiratoria 2. No voy a hacer una clase de insuficiencia respiratoria, de mecanismos fisiopatológicos, ese es otro tema, así como que no voy a hacer una clase de trastornos ácido-base como tal, porque etiología o manejo, porque ese es otro tema. Lo que vamos a hacer es analizar los gases sanguíneos, ¿ya? Pero para eso tengo que tener conocimiento de qué trastornos va a leer. Entonces, la insuficiencia respiratoria tipo 1, lógicamente, es cuando la presión de oxígeno es menor de 60 a un frío ambiental, 0,21, ¿ya? Y la insuficiencia respiratoria tipo 2, tienen que acordarse que el CO2 es mayor de 50, ¿ya? Pero acá hay dos cosas que tengo que ver. El pH menor de 7,3, para decir que es
aguda, ¿ya? ¿Por qué? Porque ¿qué es la diferencia principal entre agudo y crónico? Lógicamente, la principal diferencia va a ser ya los mecanismos compensatorios. Entonces, cuando veamos que estamos ante una insuficiencia respiratoria tipo 2 crónica, ¿ya? Por ejemplo, un paciente con EPOC, un fumador crónico, que retiene CO2, el pH no va a sufrir mayor alteración. Y eso es lo que vamos a evaluar, vamos a ver en los ARAS. Y acá también veo la presión alveolo arterial de oxígeno, que es la presión o el gradiente, más conocido como el gradiente alveolo arterial, ¿ya? Es básicamente la diferencia, lógicamente, de la presión entre el alveolo y la arteria. ¿En qué me sirve? ¿No? Me sirve mucho porque cuando este gradiente aumenta, quiere decir que hay algo que está pidiendo la difusión adecuada de oxígeno de un lado a otro. Entonces, al haber ese aumento del gradiente, lógicamente me va a llevar a una insuficiencia respiratoria. Entonces, como podemos ver, la presión de oxígeno va a cambiar. Lo que estamos definiendo es básicamente insuficiencia respiratoria, pero nosotros tenemos que tener la presión de oxígeno normal entre 80 y 100. Cuando nos dice un GAGA, lo primero que tenemos que ver es que esté entre 80 y 100 nuestra presión arterial de oxígeno. Entonces, cuando va bajando, ¿ya? Vamos a ver si estamos en hipoxemia leve, hipoxemia moderada, hipoxemia severa. Hipoxemia leve, obviamente va de 60 a 80. Hipoxemia moderada es menos de 60, es decir, que cuando ya estamos en insuficiencia respiratoria, de acuerdo a las definiciones, ya tenemos una hipoxemia moderada. Pero estos valores que ven acá es básicamente en pacientes que tienen FIO 021, como habíamos mencionado. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos pacientes que ya les ponemos oxígeno? ¿No? Aquí ya viene este problema. Entonces, no podemos hacer iatrogenias como, y lo he visto en algunos casos, que deciden sacarle el oxígeno para tomarle el AGA y poder evaluar. Eso no se hace, ¿no? O sea, entonces, lo que vamos a hacer es usar lo que ve la relación del PAF, ¿ya? Acá en medio, como pueden ver, es la saturación, ponen la saturación. La saturación es para inferir que yo estoy en insuficiencia respiratoria o hipoxemia como tal, ¿ya? No es diagnóstico. Yo veo que comienza a desaturar, entonces el correcto diagnóstico siempre va a ser con A. Pero cuando tiene oxígeno, lógicamente, vamos a usar los PAFIs, como pueden ver acá, los PAFIs. Hipoxemia leve, menor de 350, ¿no? Algunos consideran 400. Hipoxemia moderada ya menor de 300, de 200 a 300 estamos hablando de hipoxemia moderada y severa de 200. Ahora, ¿por qué es diferente? Como ven, si yo tengo un paciente que me llega a este AGA que dice presión arterial de oxígeno 50, el FIO 021, ¿ya? ¿Está insuficiencia respiratoria? Sí, ¿ya? El PAFI está en 238, ¿ya? Entonces, ¿es una hipoxemia moderada? Sí, insuficiencia respiratoria es una hipoxemia moderada. Pero digamos que ese paciente tiene igual, PO250, pero ahora es FIO 050. Mire, está en insuficiencia respiratoria, sí, ya hemos determinado que sí. Ahora, por el PAFI yo determino que tiene una hipoxemia severa y no le estoy compensando, ¿no? Entonces, acá hay otro tema que faltaría mencionar. Nosotros podemos hablar de eh, oxemia compensada, eh, o corregida, mejor dicho, sobrecorregida, cuasi corregida o no corregida. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que este paciente, el segundo paciente que tengo de presión arterial de oxígeno 50 a un FIO de 0,50 tiene el PAFI de 100. ¿Cuál es mi objetivo? Yo estoy viendo que le pongo FIO, ya está con Venturi posiblemente a 50% y el PO2 sigue en 50. O sea, quiere decir que no lo estoy corrigiendo. Posiblemente está parcialmente corregida, pero no estoy corrigiendo. Mi objetivo es que el PO2 llegue a lo normal, 80, ya a 100. Hacia el PAFI posteriormente me siga saliendo hipoxemia leve, moderada, no importa. Yo lo que tengo que hacer es corregir el PO2, la presión arterial de oxígeno. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Digamos, posiblemente yo le ponga máscara de reservorio, ¿ya? La presión arterial de oxígeno posiblemente me salga, se me ocurre, sale ya en 100, ¿no? Ahí estoy hablando de
Pero el PAFI, si está frío 100%, el PAFI estaría, lógicamente, se mantendría en 100. ¿Estaría hablando de una hipoxemia severa? Sí, pero en este caso sería una oxemia corregida. Esa es la diferencia, ¿ya? Y acá tengo otro paciente, como ven, el que yo le estaba diciendo, ya le subí el PO2, el FIO le puse, no sé, digamos, le subí, el PO2 ya está en 100. Esta es una hipoxemia corregida, el PAFI está en 200. Sería una hipoxemia moderada, porque está en 200, pero en este caso está corregida. Entonces, esos términos es importante, porque si yo no corrijo la presión arterial, si no llego a estar entre 80 y 100, mi primer paso es ver cómo darle más aporte de oxígeno. Sin embargo, digamos que mi paciente yo lo corregí y más bien la presión arterial de oxígeno subió, está en 150, mi siguiente paso es dejarlo ahí. No, tengo que bajarle un poco el aporte de oxígeno, porque más bien la hiperoxemia, lo que va a hacer el oxígeno, acuérdense que es tóxico. Bien, entonces el oxígeno en exceso me va a hacer mayor liberación de radicales libres en el pulmón y muchos otros factores que va a intervenir que luego va a hacer que se me inflame más el pulmón y me va a jugar en contra. Acá tengo otros valores que también es importante determinar. Como ven acá, la altura. La altura, ¿qué es lo que tengo que ver? Eh, Muchos dicen, me falta el oxígeno, me falta el oxígeno. Eh, Bien dicho no está. Lo que sucede es que no es falta el oxígeno, ¿no? Lo que sucede es que yo tengo que determinar cuál es la presión inspiratoria de oxígeno. Y como ven abajo les he puesto la fórmula. La presión inspiratoria de oxígeno va a ser la presión atmosférica menos la presión de vapor de agua, todo eso por la fracción inspiratoria de oxígeno. Yo acá, en Lima, si me voy, no sé, al Monte Everest, el PO2, la fracción inspiratoria de oxígeno, si yo lo mando, va a seguir siendo siempre 0.21. El 21% siempre va a seguir siendo oxígeno. Es lo que cambia la presión, ¿ya? Entonces, si yo, la presión es menor, lógicamente la presión con la que va a llegar a mis alveolos y luego pasa a mi sangre es menor y por lo tanto me lleva a insuficiencia respiratoria, ¿ya? Y también tengo que tener en cuenta la edad. Como ven acá a un costado, la edad va a ir jugando en contra. A más edad, voy a esperar encontrar una presión arterial de oxígeno menor. Acá les he puesto las fórmulas más o menos para cuál es el cálculo por la edad. Y acá también el gradiente alveolo arterial, que es muy importante, como les había dicho. Por consigna se considera que un adulto sano debería ser menos de 20 y una persona mayor, ya en la tercera edad, no debería pasar de los 40. Pues, sin embargo, también así se puede calcular en cuanto a la edad. Como les he puesto en la fórmula acá, en estos casos para la edad sería, digamos, eh, la edad por 0.21 más 2.5 me va a dar el valor aproximado de cuál sería el gradiente alveolo arterial para esa persona. ¿Ya? Eso les puse porque estas son definiciones que también vamos usando y quería que vayan teniendo conocimiento. No lo vamos a tocar o profundizar, pero es para que vean. Usamos diferentes maneras nosotros, sin embargo, uno de las enfermedades tan comunes o que estamos viendo en esta pandemia, por ejemplo, es el distrés respiratorio, el asma. ¿Ya? Entonces son enfermedades, un síndrome muy, muy severo en los pacientes que hacen este tipo de neumonías, y no solamente por estas neumonías, puede ser hasta por una neumonía bacteriana, cualquier otra neumonía que me pueden llevar a este distrés. Y este es el problema principal, ¿no? Es insuficiencia respiratoria. Tanto así que cuando hablamos nosotros de un distrés leve, como ven acá de 200 a 300 de PAFI, en realidad lo que estamos hablando es de, dice, ¿no? De 200 a 300 leve. Estamos hablando de una hipoxemia moderada. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué? Porque este estrés es muy, 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 muy severo, ¿no? Y acá quería darles una cápsula, un alcance para que vean en cuanto a la saturación venosa. Lo que les había mencionado al inicio, tanto nosotros lo usamos para monitoreos hemodinámicos y que indirectamente, cuando tengo mayor saturación venosa, muchas veces se relaciona a los tipos de shock, ¿ya? Los patrones de shock que tienen que ver con gasto alto. Viceversa también cuando la saturación venosa la tengo baja. ¿Cómo se toma? Idealmente a través de un catéter venoso central, ¿ya? Entonces, cuando la saturación venosa, lo mando a analizar, me viene baja,
principalmente es un gasto cardíaco posiblemente bajo. Y es una manera indirecta y con muchos otros factores que yo tengo para poder analizar. Entonces, habiendo dicho eso y habiendo visto ya mucho de los valores y habiendo recordado, vamos a tratar de entrar paso por paso, ya cómo vamos a leer una AGA. Vienen, te dan el AGA y dicen, doctor, ¿qué hay? ¿No? Entonces, tenemos dos opciones. O ponemos cara de que entendemos mucho y decimos está mal el paciente y se lo damos a alguien más, o realmente lo podemos leer adecuadamente, ¿no? Entonces, el primer paso, vamos a hablar sistemáticamente. Entonces, el primer paso va a ser el más fácil de todos, ¿ya? Es simplemente determinar acidemia o alcalemia, ¿de acuerdo? Entonces, por encima de 7.44, estamos hablando de alcalemia, y menor de 7.36, estamos hablando de acidemia. Así de sencillo, ese es el primer paso, y con eso ya estamos empezando a leer nuestro agua. Tranquilamente podemos determinar alcalemia o acidemia. Ahora, eh, tenemos que recordar que esto puede ser también procesos agudos, procesos crónicos. Lo más frecuente es verlo como procesos agudos o crónicos en la parte respiratoria. ¿Ya? Una acidemia o alcalemia respiratoria mm, va a demorar un poco más en compensarse que un problema renal. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un problema de acidemia, su compensación, su compensación va a demorar, una acidemia, por ejemplo, respiratoria, su compensación puede demorarse de 3 a 5 días, ¿ya? En cambio, si yo tengo una alcalemia, por ejemplo, respiratoria, su compensación puede tomar hasta 9 días. Entonces, es un proceso que se ve. Entonces, muchas veces se ven los pacientes con altura. Es más frecuente ver en ellos este problema de alcalemia crónica, ¿no? Sin embargo, bueno, el primer paso, como había dicho, determinar acidemia o alcalemia. ¿De acuerdo? Y eso es fácil, el pH alto o pH bajo. Después vamos a ver un paso en qué sucede cuando el pH está normal. ¿Ya? También es una situación, sí, se puede dar el pH normal y tengo todo un trastorno. ¿Ya? Pero ahorita primero vamos a ver cuando el pH se ha modificado. Entonces, acidemia o alcalemia. Es el primer paso. El segundo paso, entonces, ya lo habiendo determinado, es ver, ¿es problema respiratorio o es problema metabólico? ¿Ya? Entonces, como ven, la ecuación muy conocida de Lava, de Hasselbalch, ¿no? Los dos factores que entran a tallar es CO2 y bicarbonato, ¿no? Entonces, cuando hablamos de acidemia, básicamente siempre el CO2 está yéndose en sentido contrario, hacia arriba, ¿verdad? Siempre va en sentido contrario, el CO2 mayor. Y cuando hablo o el bicarbonato, básicamente va hacia abajo. Entonces, en la misma dirección. Es decir, si el pH baja y el CO2 sube, ya estoy hablando de un trastorno, posiblemente de una acidemia respiratoria, ¿no? Y entonces lo vamos a ir determinando. Acá hay un cuadro mucho más fácil de determinar y tan solo viendo, ni siquiera quizás viendo los valores, sino tan solo determinando, eh, ¿cómo les puedo decir? La dirección. Acá pueden ver, si el pH baja, tengo dos opciones, o el CO2 subió o el CO2 bajó, ¿ya? Entonces, acuérdense de esta manera más sencilla. El pH bajó, así de miren el CO2. Entonces, si el CO2 se fue en sentido contrario, ¿ya? Su principal problema es respiratorio. Si el CO2 bajó tanto como el pH, o sea, fueron en el mismo sentido, su principal problema es metabólico. Así de sencillo. ¿Ya? Entonces, igual, el pH alto. O sea, cuando ustedes ven que tanto el CO2 como el pH van en la misma dirección, el problema principal va a ser metabólico. Si van en direcciones opuestas, el problema principal va a ser respiratorio. Ahora, ¿hay alguna capítulo que puedo tener? Por ejemplo, si ven acá, el pH 7.36, estaría hablando de una acidemia. Quiero determinar si es respiratoria. Sí,
Entonces, el CO2 subió. ¿Están en sentido contrario? Sí. Entonces, acidosis respiratoria. Ahora, veo el bicarbonato. El bicarbonato tengo dos opciones, o subió o bajó. Para que compense el CO2, el bicarbonato tendría que subir. Si sube, entonces estoy hablando de acidosis respiratoria nada más. Pero si el bicarbonato no subió, más bien bajó, entonces estoy hablando de una acidosis mixta. ¿Ya? Entonces pueden fijarse básicamente para el primer paso, como les dije, la dirección del pH y el CO2 como inicio. Misma dirección, metabólico, diferente dirección, principalmente respiratorio. ¿No? Entonces este sería básicamente el paso 2. El paso 3 ya comienza a complicarnos un poco. Vamos a comenzar ya a hacer uso de fórmulas. Acá hay que determinar si este trastorno primario que hemos determinado, acidosis, alcalosis, respiratoria o metabólica, ya se comienza a compensar o no. Y si hay un trastorno que está persistiendo. Entonces, cuando yo tengo un problema de acidosis metabólica, ya habiendo determinado, lo que tengo que ver es que si el bicarbonato es lo que se altera principalmente en la acidosis metabólica, quien compensa al riñón es el pulmón, ¿verdad? Entonces yo tengo que ver si el CO2, que lo maneja el pulmón, está dentro de lo que yo espero para que me compense ese bicarbonato. Entonces la fórmula que uso está ahí, es 1.5 por el bicarbonato. Todo eso más 8, ¿ya? Y en un rango de más menos 2 me va a dar el CO2 esperado para mi nuevo, para mi agua, mi nuevo bicarbonato, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene pH de 7.15 y bicarbonato de 10, ¿no? 10 por 1.5 sería 15, más 8, 23. Quiere decir que el CO2 que voy a esperar ahora va a ser entre 21 y 25, 23 más menos 2, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, nos vamos acá, 21 y 25, como ven. Entonces, si el AGA me dice que el CO2 está en 23, tranquilamente yo veo que la respuesta está compensada. Entonces sería una acidemia por acidosis metabólica compensada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque voy a tener ese rango de 21 a 25, me sale 21, 22, 23, va a estar compensado. ¿Qué sucede si me sale fuera de esos rangos? Si el CO2 me sale por arriba de 25, que es lo que yo espero, me sale, digamos, 30, entonces yo tendría una acidosis metabólica, ¿no? Más, ¿no? Porque ya no está compensando, sería más un CO2 alto por encima de lo normal, sería acidosis respiratoria. Y si me dicen que el CO2 está en 10, se me ocurre, está por debajo de 21, sí, ¿verdad? Entonces, CO2 bajo es alcalosis respiratoria. Entonces tendría acidosis metabólica más alcalosis respiratoria primaria, ¿no? Así de sencillo. Lo primero que tengo que hacer es determinar entonces con la acidosis metabólica cuál es mi CO2 esperado y si se mantiene en ese rango va a ser respuesta compensada. Por encima de ese rango va a ser acidosis respiratoria, por debajo de ese rango va a ser alcalosis respiratoria. ¿Ya? Entonces, eso es acidosis. En cuanto a la alcalosis, ¿ya? La fórmula va a variar un poco. Ya va a ser 0.7 por bicarbonato más 23. ¿Ya? Entonces, igual, un rango. ¿Ya? Siempre hablamos de rango, más menos 2. Entonces, de la misma manera, vamos a poner un ejemplo. Tengo un pH de 7.5, yo sé que es un alcalosis. Un bicarbonato en 30, estamos hablando entonces de alcalemia por alcalosis metabólica. ¿Ya? Entonces, con ese bicarbonato yo voy a sacar, digamos que mi cuerpo se va a resetear y tengo que determinar un nuevo CO2 para ese bicarbonato. El CO2 esperado va a ser entonces 44 más menos 2. ¿Ya? Si es 44 más menos 2, quiere decir que el rango va a ser de 42 a 46. Esto lo ponemos ahí, de 42 a 46. Entonces, yo veo mi AGA. Si mi AGA me dice que el bicarbonato, disculpen, si el CO2 está en 46, entonces quiere decir que la respuesta está compensada. Entonces tengo una alcalemia por alcalosis metabólica compensada. ¿Por qué? Porque está dentro de ese rango, 42 a 46.
Digamos, ¿ya? Que yo tengo un paciente, que el CO2 que yo leí me salió en 50. Entonces tengo alcalemia por alcalosis metabólica, más un CO2 alto que hemos dicho, acidosis respiratoria. Igual, si me sale por debajo de 42, CO2 bajo, sería alcalosis respiratoria. Entonces, si el CO2 me dice que está en 30, tengo una alcalosis, alcalemia por alcalosis metabólica, más una alcalosis respiratoria primaria. O podría tranquilamente decir, ¿saben qué es una alcalosis mixta? ¿No? En resumen, ¿ya? Entonces, eso es en cuanto a los metabólicos. Siempre darle un rango de más, menos 2, y yo tengo que determinar cuál va a ser mi CO2 esperado, ya con el bicarbonato que me dan. Sin embargo, ahora, ¿qué sucede con la respiratoria? Cuando yo quiero determinar problemas respiratorios, ahí sí, quizás me da un poquito más de trabajo, porque ahí yo tengo que determinar agudo o crónico. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la función respiratoria, digamos, compensa mucho más rápido, ¿ya? Que el riñón. El riñón se va a tomar su tiempo. Por eso es que vemos esa fórmula que hemos tenido. En cambio, por ejemplo, en una acidosis respiratoria, lo primero que comenzamos a hacer en un paciente acidótico es hiperventilar, ¿no? Hiperventilar para que baje ese CO2 y trate de compensar, ¿no? Disminuyendo y llevando un poquito a la alcalosis. Entonces, por eso es que determinamos agudo y crónico. Pero acá lo que vamos a hacer es igual, vamos a determinar rangos, ¿ya? Entonces, más fácil es explicarlo con un poquito de ejemplo. Tengo un paciente con un pH de 7.15, ¿ya? Estamos muy bien, es una acidemia, ¿ya? Entonces, pero si es CO2 en 60, hemos dicho, sentidos contrarios, lógicamente respiratorio. Acidemia por acidosis respiratoria. Listo. Hasta ahí estamos. Ahora estamos en el tercer paso, determinar, ¿ya? Respuesta compensatoria, sí o no. Entonces, como vemos, aquí sí voy a tener que usar esta fórmula. Acuérdense, de manera sencilla, cuando es acidosis respiratoria, acuérdense del 14. Y cuando es alcalosis respiratoria, acuérdense del 25. ¿Ya? Es decir, no necesariamente el 14, sino 0.1, 0.4, pero más fácil acordarse 14 y 25. Acidosis 14, alcalosis 25. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? El CO2 va a variar. Yo lo que tengo que determinar es cuánto subió este CO2. Si ese CO2 subió, digamos, 10, 20, voy a tener en mi punto de corte va a ser 40, ¿ya? Entonces, digamos, subió a 60, me dicen ahí, ¿en cuánto subió? En 20. Ese delta de CO2 es lo que voy a multiplicar por 0.1 o por 0.4, ¿de acuerdo? Entonces, si es 20, ¿ya? En este caso, 20 por 0.1, ¿cuánto sería? ¿No? Estamos determinando en 2, ¿verdad? Y 20 por 0.4 estaríamos hablando de 8. Entonces, ese 2 y ese 8 es lo que voy a sumar, es lo que va a tener que subir mi bicarbonato. Mi bicarbonato base, entonces 24, le voy a tener que sumar ese 2 y ese 8. Por eso abajo le puse 24 más 2, acá en agudo, 26, y crónico sería 24 más 8, 32. ¿Verdad? Entonces ya determiné que si mi problema de acidosis respiratoria es agudo, mi bicarbonato va a llegar solo hasta 26, en este caso. Y si es crónico, mi bicarbonato puede llegar hasta 32, como habrán visto de acuerdo a este ejemplo, ¿no? Entonces, vamos de nuevo a esta tabla. Entonces, va a ser otra vez un rango entre 26 y 32. ¿Qué quiere decir? ¿Ya? Que si el paciente, yo leo el AGA y me dice que mi bicarbonato, digamos, está en 30, ¿ya? Aquí ya no voy a decir explícitamente compensado. Aquí lo que voy a decir que estamos hablando, ¿no? Básicamente de una respuesta crónica agudizada o crónica aguda. Es decir, si mi CO2, disculpe, si mi bicarbonato está más cerca al 32, que es crónico, voy a decir que es un problema respiratorio crónico, o sea, acidemia por acidosis respiratoria crónica.
Pero si está más cerca al 26, yo voy a decir que es una acidemia por acidosis respiratoria aguda, ¿ya? Así voy a leerlo. O sea, si se acerca al valor del crónico, voy a decir que es crónico. Si se acerca al valor del agudo, voy a decir que es agudo. Ahora, si está equidistante, ¿ya? Es decir, que está en 29, 28, 29, digamos, ahí ¿cuál va a ser el problema? No sé si se acerca agudo o se acerca crónico. Entonces estaría hablando de una insuficiencia respiratoria, ¿ya? Crónica agudizada. ¿De acuerdo? Entonces, porque no sé si es crónico o agudo. Lo más probable es que sea un problema respiratorio crónico agudizado. Entonces, acá hay más factores, ¿no? Entonces, acá también puede haber otras lecturas. Eso es lo principal que se tiene que acordar, porque podría ser que también sea un paciente, digamos, si el bicarbonato me sale por encima de 32, ¿ya? Estaría hablando de una insuficiencia respiratoria, disculpe, de una acidosis respiratoria, más un bicarbonato alto que estamos hablando, alcalino, ¿verdad? Sería más alcalosis metabólica. Si el bicarbonato que me dicen, digamos, está en 24, teóricamente estaría normal para mí, ¿no? Pero no, acuérdense que ahora ya son nuevos valores. Mi nuevo valor sería 26. Entonces está por debajo de ese rango de 26. Un bicarbonato bajo sería acidosis metabólica. ¿De acuerdo? Entonces, así voy a determinar acidemia por acidosis respiratoria aguda, ¿ya? O crónica, y voy a determinar si es metabólico, si hay alcalosis, metabólica o acidosis metabólica asociada, dependiendo si es que se sale de ese rango, ¿ya? Tanto igual como hacíamos cuando estábamos hablando de los procesos metabólicos. Ahora, como acápite nada más, quiero decirles que también podría leerse de diferente manera. Por ejemplo, 32 y 26 es nuestro rango que estamos manejando para el ejemplo, ¿ya? Como les había dicho, 29. 29 puedo decir como crónico reagudizado, crónico agudizado, ¿no? Pero 29 también estaría debajo del 32. Entonces yo podría decir insuficiencia, acidosis respiratoria, ¿ya? Más acidosis respiratoria crónica, más si está debajo de 32, acidosis metabólica. O si está, y como está también por encima de 26, podría ser una acidosis respiratoria aguda más por encima de alcalosis metabólica. También podría ser ese el caso, ¿verdad? Entonces, eso ya es un poquito más complicado, es cuestión de entender básicamente si está por encima o por debajo de los rangos, ¿ya? Pero eso es el caso. En cuanto a la alcalosis respiratoria, ya la fórmula, como les dije, en acidosis es por 0.1 por 0.4. En alcalosis es por 0.2 y por 0.5. Igual, me van a dar mi CO2. Entonces, ¿quién tiene que compensar? Es el bicarbonato. Entonces, lo que tengo que terminar es si mi bicarbonato esperado es adecuado. Entonces, de la misma manera, voy a tener que, si el CO2, en cuánto varió en 10, varió en 20, esa variación lo voy a multiplicar y me va a dar en cuánto ha tenido que disminuir mi bicarbonato para que compense. ¿Ya? A ver, un segundo. Entonces, vamos a hablar nuevamente con ejemplos. Con ejemplos es más fácil entender. Entonces, igual, alcalosis. Tengo paciente con pH 7.6, alcaleno. El CO2 bajó, estamos en sentido contrario, básicamente alcalosis respiratoria. Ahora tengo que ver, ¿ya? Si para ese CO2, si mi bicarbonato al sería el esperado. Todavía no veo el bicarbonato del lava. Voy a ver cuánto es mi bicarbonato esperado. Entonces, igual, tengo que aplicar las dos fórmulas. Entonces, para agudo, me va a salir que un bicarbonato de 20 y para crónico me sale un bicarbonato de 14. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque 20 por 0.2 es 4. Entonces, 24 menos los 4 es 20. Y en crónico, 20 por 0.5 es 10.
quiere decir que mi bicarbonato tiene que bajar en 10. 24 menos 10, 14. Ahí está. Entonces, ya tengo mis nuevos valores de bicarbonato, tanto para agudo y crónico, y lo voy a poner ahí en mi rango. De la misma manera que cuando hablamos de acidosis respiratoria. Ya, tengo mi paciente que ahora sí miro el AGA el AGA y veo su bicarbonato. Si el bicarbonato me vino en 20, entonces estoy hablando de una alcalemia por alcalosis respiratoria aguda. Si me vino cerca al 14, digamos 15, 14, alcalemia por alcalosis respiratoria crónica. ¿De acuerdo? Si me vino, digamos, en 17 exacto, de la misma manera, una alcalemia por alcalosis respiratoria crónica agudizada. ¿Verdad? Porque está justo en medio, no se acerca ni uno ni otro. Sin embargo, igual puedo hacer que, digamos, salga de ese rango, ¿no? El bicarbonato estaba, digamos, 24. El AGA me dice está en 24, pero yo tengo que tener entre 20 y 14. Entonces, el bicarbonato está por encima. Un bicarbonato alto me va a decir entonces una alcalosis metabólica. Entonces tendría alcalemia por alcalosis respiratoria más alcalosis metabólica. O sea, una alcalosis mixta. Y si está por debajo de 14, un bicarbonato en 10, ¿no? Con ese CO2 en 20, entonces lo que voy a hacer es básicamente determinar que es una alcalosis respiratoria y lógicamente bicarbonato bajo sería acidosis metabólica. Alcalosis respiratoria más acidosis metabólica. Entonces, es un poco tedioso, ¿ya? Pero esa es la única manera de determinar más fácil cuánto varía. Hay otras variaciones que lógicamente se puede determinar con el pH, no usando fórmulas un poquito más tediosas, 0.003, 0.008, sin agudo crónico. Entonces, las fórmulas que les pongo acá son un poco más sencillas de recordar, ¿ya? Así que acuérdense siempre, acidosis respiratoria por, digamos, acuérdense del 14, 1 y 4, agudo y crónico, y en alcalosis igual, 2 y 5, agudo y crónico. ¿Listo? Entonces, ese sería nuestro tercer paso. Estamos por la mitad, ¿ya? Ahora, el cuarto paso. ¿Qué sucedería en un cuarto paso? Cuando hablamos de problemas de acidosis metabólica, básicamente estamos lógicamente hablando de que el pH se modificó por motivos de que el bicarbonato es lo que está alterado. Posiblemente mi riñón que no está funcionando adecuadamente, o hay un problema que me produce que el bicarbonato esté bajo. Pero hay otros factores que me pueden llevar a acidosis metabólica, como por ejemplo el aumento de los aniones. El calcular el anión gap viene básicamente del principio de que tanto aniones y cationes en nuestro cuerpo, por un estado de homeostasis, se encuentran en la misma proporción. ¿Ya? Entonces, así de sencillo. Aniones y cationes debe haber un estado de electroneutralidad en nuestro cuerpo para que haya homeostasis. De ese principio viene. Ahora, a pesar de que actualmente prácticamente los aniones y los cationes prácticamente son todos medibles, por un efecto de comodidad, por así decirlo, se sigue considerando medidos y no medidos. ¿Ya? Entonces, vamos a despejar ya que la resta tanto de los cationes y aniones medidos debe ser igual ya también a la resta de los aniones y cationes no medidos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando los aniones suben mucho, me va a llevar a una acidosis metabólica, ¿ya? Y eso es lo que se conoce como acidosis metabólica anión gap alto o anión gap, ¿ya? Tanto como los cationes que también pueden subir. Pero si los aniones no suben, más bien bajan, entonces puedo yo estar dando una acidosis metabólica no anión gap, ¿ya? Entonces, ese es el motivo de determinar. Si hay otro trastorno que sea debido a aniones y cationes, no necesariamente solo por bicarbonato, sino por aniones. ¿Ya? Entonces, eh, eso es lo que vamos a tener. Entonces, para más sea fácil, el anión gap va a ser igual en todo caso al sodio menos la sumatoria de bicarbonato y cloro. ¿Ya? El valor normal, como ven acá, es entre 8
y 12. Entonces, eso es lo que nos vamos a acordar. No obstante, eh, si ven esta fórmula, ¿ya? A este nivel, ¿ya? Proteínas, ¿ya? La principal proteína es lógicamente es la albúmina. Entonces, la albúmina tiene una propiedad muy interesante de que por cada variación o disminución de 1 gramo de albúmina, va a modificar en 2.5 miliequivalentes al anión GAP. Por eso es que tengo que hacer un anión GAP corregido. ¿Ya? Entonces, esta sería la fórmula total, ¿no? Cuando yo quiero hacer anión GAP corregido. Si yo, si mi albúmina está normal, no necesito lógicamente corregir, pero si mi albúmina me dicen está en 2, en 1, que me ocurre, hay que corregirlo para que el anion gap me dé una buena lectura. ¿De acuerdo? Entonces, ya habiendo determinado entonces si el anion gap está alto, una vez que lo corrijo, si es más de 12, puedo decir acidosis metabólica, anion gap. Si está entre 8 y 12, acidosis metabólica, anion gap normal. O simplemente acidosis metabólica. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería nuestro cuarto paso. Ahora, el quinto paso eh, es determinar si hay una acidosis o una alcalosis metabólica asociada a este tema de la acidosis metabólica. ¿Por qué? Eh, Esto viene de la consigna de que cuando el anión GAP sube, ya, por cada miel equivalente que suba el anión GAP, el bicarbonato va a bajar un miel equivalente. Es decir, si yo tenía, antes de que el anión GAP, antes de que los aniones se modifiquen, mi bicarbonato estaba bien o estaba alto o estaba determinado, ya se modificó porque el anión GAP ya cambió. Entonces, justamente lo que tengo que hacer es averiguar cuál era mi bicarbonato previo. Entonces lo llamamos bicarbonato corregido. ¿Y cómo lo determino? Les dije que por cada milicovalente que sube el anión GAP, el bicarbonato va a cambiarse, va a disminuir. Entonces, de 8 a 12 es mi anión GAP normal. Entonces, si mi anión GAP, tengo que trabajar con el anión GAP corregido. Digamos, mi anión GAP corregido sale en 18, 18 menos 12, ya me sale 6. Eso se llama delta de anión GAP o delta de GAP. Ese 6 lo voy a sumar a mi bicarbonato que me dice mi bicarbonato medido. Digamos, mi bicarbonato estaba en 24. 24 más 6 es 30. Entonces, 30 es mi bicarbonato corregido. Entonces, ahora sí corregido voy a determinar en estos valores. Fíjense acá. Si mi bicarbonato corregido, lógicamente, está por encima de 26, estoy hablando de alcalosis metabólica asociada o en todo caso alcalosis metabólica preexistente. Estamos hablando asociado o preexistente a que haya la modificación lógicamente del anión GAP. Por eso que lo estoy corrigiendo. ¿De acuerdo? Si está por debajo de 22, estoy hablando de acidosis metabólica, anión GAP normal, preexistente o asociada. Pero si está dentro de ambos, quiere decir que no había antes ni siquiera alcalosis ni acidosis metabólica. O sea, solamente es la acidosis metabólica en un GAP alto que estoy determinando hasta ese momento. ¿Ya? Entonces, es un poquito confuso, quizás, no lo sé. En cuestión de entender el motivo de por qué, pero siempre acuérdense de que cuando yo corrijo, siempre acuérdense, por encima del valor, ya, de 26, alcalosis. Por debajo de 22, acidosis metabólica. Pero esto es para determinar si hay un trastorno preexistente a la variación de la unidad. Repito. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, este es nuestro sexto paso, nuestro quinto paso. Estas otras fórmulas que se les he puesto, es un poquito más tedioso, que pueden trabajar básicamente con el delta del anión GAP y el delta del bicarbonato. También hay lo que se llama el hiato-hiato, que es una división, ¿ya? Pero en realidad es un poquito más tedioso. Lo que sí quería hacer hincapié es que cuando básicamente la acidosis metabólica se produce es básicamente asociada a una acidosis láctica, yo antes de sumarle
al bicarbonato para corregirlo, ese delta de anión gap tengo que multiplicarlo por 0.6. ¿Ya? Una vez que lo multiplico por el 0.6, recién lo voy a sumar a mi bicarbonato. ¿Por qué? Porque el lactato también me va a modificar y tengo que corregirlo por el lactato, ¿no? Entonces, ahora, este paso es un poquito más sencillo, estamos hablando del sexto paso, que más que sexto paso es en el caso de que el pH sea normal, como les había dicho al inicio. Si yo tengo el pH normal, entonces simplemente ya me salté el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4, me paso de frente al sexto paso, ya me lo salté, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo un pH normal, ¿ya? De la misma manera tengo que ver el CO2, ¿ya? Entonces, si el pH es normal, me va a determinar CO2. Un CO2 bajo, hemos dicho, es problema de alcalosis respiratoria. Por consiguiente, ¿cuál sería su contraparte? Acidosis metabólica. Así, simplemente determino su contraparte. Entonces, acá, el CO2 bajo, ¿ya? Me dice que, acá, disculpe, CO2 alto. Cuando el CO2 está alto, estamos hablando de acidosis respiratoria. Entonces, su contraparte sería alcalosis metabólica. Así de sencillo sería leerlo cuando el pH es normal, ¿ya? Pero acá yo puedo determinar si en caso, cuál es el que prima más, ¿no? Entonces, aquí yo para eso veo el exceso de base. El exceso de base es un concepto de, digamos, de cuánto bicarbonato le falta para que el pH sea neutro. Es de ese concepto, ¿ya? Entonces, si yo veo, como ven en esta flecha, que mi problema está entre -4 y +4, ¿ya? Lo que prima es el proceso respiratorio. Si está por encima de +4 o por debajo de -4, el trastorno predominante es el metabólico. Así de sencillo, ¿ya? Por eso es que acá ven los ejemplos en el cual dicen el CO2 bajo, con pH normal, estaríamos hablando de acidosis o alcalosis, ¿no? Dependiendo de, ¿no? Entonces, determinen CO2 bajo, alcalosis respiratoria. Por contraparte, pH normal. ¿Cuál es el que prima? Dice que el exceso de base es menor a -4. Entonces, algunos le ponen predominante, acidosis metabólica predominante más alcalosis respiratoria. Otros tienen la consigna, como en este ejemplo, de que primero colocan al cual es el trastorno predominante. Ahora miren este ejemplo de abajo. Aquí sí es un poquito complicado, ¿no? Paciente con pH normal, bicarbonato normal y CO2 normal, ¿no? ¿Tiene trastorno? Cualquiera diría que no, ¿no? Pero si yo le corrijo el anión GAP, un anión GAP corregido, me sale por encima de 20, ¿no? Entonces, esto podría presentarse, miren, acidosis metabólica, anión GAP elevado más alcalosis metabólica. Por eso es que aparentemente todo está bien, ¿no? Pero bueno, esto es muy poco común, casi no se ve. Pero de todas maneras, se los prueban en los ejemplos, ¿no? Entonces, habiendo dicho eso, vamos a hacer un recordar de los 6 pasos. Primer paso, entonces, determinar acidemia o alcalemia, dependiendo del pH. El segundo paso va a ser determinar si es problema metabólico o respiratorio. Como les había explicado, viendo la dirección tranquilamente de el CO2 con el pH. Sentidos, sentidos contrarios, principalmente respiratorio, el mismo sentido, principalmente metabólico. Este paso va a ser determinar respuesta compensatoria, ¿ya? O si es una respuesta aguda o crónica. Entonces, para eso sí tenemos que memorizar nuestras fórmulas, ¿ya? No hay otra. Entonces, una vez que determinamos si en el tercer paso determinamos que hay acidosis metabólica, pues vamos a tener que continuar con el mismo paso. Si no hay acidosis metabólica, pues prácticamente ahí acabó, ¿no? Pero si hay acidosis metabólica, viene un cuarto paso, que hay que determinar el anión GAP, ¿no? Entonces, pero siempre anión GAP corregido.
Si el anión GAP corregido es más de 12 o está dentro del valor normal. Un anión GAP elevado me va a obligar, lógicamente, entonces a corregir mi bicarbonato. Si es normal, no tendría por qué quizás corregir mi bicarbonato, porque no lo va a variar. Pero si mi anión GAP es alto, tengo que corregir mi bicarbonato. Entonces, ahí ven, igual, bicarbonato corregido. Si mi bicarbonato sale por encima de 26, entonces, como ven, alcalosis metabólica preexistente a la acidosis metabólica que es lo que estoy evaluando. Si es por encima, por menos de 22, ¿ya? Entonces, acidosis metabólica no anion gap preexistente también a la acidosis metabólica. Pero si está dentro del rango, entre los 20 y 26, entonces sería una acidosis metabólica anion gap que no había ningún otro trastorno preexistente. Entonces quiere decir que se modificó netamente solamente por el tema de la anemia. Y el sexto paso sería que nos podemos saltear todo siempre y cuando el pH sea normal, ¿no? Entonces, dicho eso, hasta acá es básicamente la revisión, pero para poder afianzar un poco tenemos que hacer un poco de práctica. Entonces, acá es que les traigo algunos casos que les voy a dar un poco de tiempo para que vayan evaluando y me vayan diciendo sus respuestas hasta ese momento, ¿no? Les doy unos cuantos minutos. Sí se está entendiendo, ¿verdad? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Bueno. Vamos a hacer una serie de ejercicios, pero para la idea es que se puedan afianzar lo que estamos leyendo, porque con el ejercicio es la única manera realmente de poder entender la lectura de los años. Listo. A ver, ¿alguien tiene alguna respuesta? Bueno, vamos a tratar de... si los que han resuelto han llegado y han dado toda una respuesta similar a la mía, pues quiere decir que entendieron muy bien la exposición. Si no, pues no hay problema, vamos a comenzar a determinar hasta que lleguemos y evaluemos todo y lleguemos a ese diagnóstico, ¿verdad? Entonces, primer paso, obviamente, va a ser determinar, les dije que cuando pedimos gasometría es evaluar no solamente el trastorno ácido-base, sino también evaluar la función respiratoria y ventilatoria. Entonces, ¿qué tengo acá? ¿No? Tengo que si el PAFI, porque me dicen que el paciente está con máscara Venturi. Si está con máscara Venturi, ¿qué es lo que tengo que evaluar? El PAFI. El PAFI de 170, es decir, menor de 200, es una hipoxemia severa. Y como les había dicho, la presión arterial de oxígeno está en 85. Quiere decir que es una hipoxemia severa corregida. ¿Ya? ¿Está en insuficiencia respiratoria? Sí, ¿verdad? Oro, PAFI de 170, o sea, es insuficiencia respiratoria indudable. ¿Ya? Insuficiencia respiratoria tipo 1. Tipo 2, veamos el CO2. El CO2, ¿cómo está? 13, o sea, no está elevado. Quiere decir que solamente es insuficiencia respiratoria tipo 1, una hipoxemia severa corregida. Ahora sí vamos a los trastornos ácido-base. ¿Ya? Primer paso, como ya hemos dicho, determinar el pH.
pH bajo quiere decir acidemia. ¿Ya? Así de sencillo, ya estamos en el primer paso. El segundo paso va a ser determinar respiratorio o metabólico. Ahí tengo. Entonces, en CO2 está bajo. Cuando dije que iban en la misma dirección pH y CO2 bajo, ¿ya? Lógicamente, principalmente es metabólico. Entonces, en este caso, el bicarbonato está en 6, menos de 22. Estamos hablando de una acidemia por acidosis metabólica. ¿Ya? Estamos en el segundo paso. Para cuando es una acidosis metabólica, les dije que hay que determinar, ¿no?, si está compensado, ¿no? El CO2 está compensado. ¿Ya? Entonces voy a terminar mi CO2 esperado, ¿verdad? Para eso me sale que mi CO2 esperado tiene que estar entre 15 y 19 para ese bicarbonato de 6. ¿Cuánto está mi CO2 en el AGA? Está en 13. O sea, está por debajo del valor que yo esperaba. Entonces, estoy hablando entonces de que hay una alcalosis respiratoria, ¿no?, asociada, ¿verdad? Tiene acidemia por acidosis metabólica más alcalosis respiratoria. Todo eso como se pone aquí. Entonces, siguiendo con la acidosis metabólica, les dije que hay que determinar en estos casos el anión GAP, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sodio menos bicarbonato, ¿verdad? Y todo eso, acá me dan un valor de albúmina. Me dice albúmina en 2. Entonces tengo que corregir ese. Por eso, el sodio, 125, menos el bicarbonato y el cloro, me da 19. Por 19 tengo que corregirle el anión por la albúmina. Una vez corregido, me sale en 24. Valor normal de anión GAP es de 8 a 12. 24 está por encima de 12, entonces estamos hablando de acidosis metabólica, anión GAP elevado. Entonces, hemos dicho que ¿qué sucede cuando cuando hay una acidosis metabólica, anión GAP elevado? Hay que corregir el bicarbonato, porque el bicarbonato baja, así como sube el anión GAP, en el mismo sentido, entonces hay que corregirlo. Bicarbonato corregido, vamos a trabajar con esta primera parte, ¿no? Entonces, el delta de GAP sería 24, menos 12 es 12. Entonces, quiere decir que mi bicarbonato tengo que sumarle ese 12. Sería 16 más 12, 18. 18 está en qué rango? Está por debajo de 22, ¿verdad? Quiere decir que antes incluso de que haya la acidosis a un GAP alto, ya había una acidosis metabólica preexistente, ¿no? Entonces, el sexto paso no aplica porque el pH se varió. Entonces, como respuesta total voy a tener hipoxemia severa corregida, insuficiencia respiratoria tipo 1, más acidemia o acidosis metabólica anión GAP y no anión GAP preexistente, más alcalosis respiratoria prima. ¿No? Así de sencillo. Es un tema básicamente de organizar. ¿Ya? Vamos a ir al segundo caso. Paciente mujer de 65 años con EPOC en mal estado general. Se encuentra respirando oxígeno por máscara reservorio a acá está mal, disculpen, no máscara reservorio 35%. Eso es, borren el 35%, ¿ya? Dice, interpretar el siguiente resultado de gases arteriales. El frío con máscara reservorio va de 80 a 100, por eso le pongo ahí 80. PO2, 150, saturando a 98%, con sodio 128, cloro 80, pH 118, bicarbonato 8, CO2 22, peso base menos 18 y albúmina 3. Entonces vamos a determinar. Les voy dando un par de minutos para que también vayan haciendo sus propios cálculos, ¿no?, o su propia interpretación.
Listo, a ver, empezamos. ¿No? Quizás hace poco tiempo, eh, pero tengo varios ejercicios. La idea de los ejercicios es que se pongan ustedes básicamente a practicar y de ahora en adelante, cuando vean nada, la única manera de recordar las fórmulas es básicamente haciendo todo nuevamente. Listo, entonces, esta es la respuesta. Esto es lo que tenemos: hipoxemia severa sobrecorregida, insuficiencia respiratoria aguda tipo 1, más acidemia por acidosis metabólica en un GAP y alcalosis metabólica persistente. Esta es la respuesta. Ahora vamos a ver parte por parte. Entonces, tenemos un paciente que el PO2 está en 150 a un FIO de 0,80. El PAFI me sale en 187. Menor de 200, estoy hablando de hipoxemia severa. Como dije, el PO2 tiene que estar entre 80 y 100. Acá está por encima del 100. Entonces estoy haciendo una sobrecorrección. Por eso es hipoxemia severa sobrecorrectiva. ¿Ya? Y bueno, ya está en insuficiencia respiratoria de tipo 1. ¿Ya? Entonces esa es la primera parte. Entonces la segunda parte vamos a determinar entonces. Primer paso, el pH. pH bajo, menos de 7.36, acidemia. Segundo paso. Luego, segundo paso, determinar. El CO2 bajó y el pH bajó. En el mismo sentido, el problema es metabólico. El bicarbonato, lógicamente, está en 8. Acidemia por acidosis metabólica. Tercer paso, determinar la compensación. Entonces, me dieron un bicarbonato de 8. Estoy hablando de acidosis metabólica. La fórmula es 8 por 1.5 más 8 más menos 2 para el rango. Me sale que el rango es de 18 a 22. Ahora sí veo, el CO2 que me dan en el caso dice 22. ¿Está dentro de ese rango? Sí, entonces es una acidemia por acidosis metabólica compensada. ¿Verdad? Está compensado hasta ese momento. Hemos dicho que cuando es acidosis metabólica, tengo que determinar el anion gap y corregirlo por la albúmina, ¿verdad? Entonces, determino mi anion gap, ¿ya? Sodio menos cloro menos bicarbonato, sale 40, ¿ya? Y corrijo a mi albúmina, ¿ya? Por cada gramo de albúmina que disminuye, va a variar en 2.5 miliequivalentes. Por eso es que sale esa fórmula, me sale entonces anion gap corregido 42.5, altísimo, ¿verdad? Quiere decir que tengo una acidosis metabólica ya compensada por acidosis metabólica anion gap alto elevado. Listo, cuando el anion gap está alto, ¿qué es lo que tengo que hacer como siguiente paso? Corregir el bicarbonato, que lógicamente disminuye por el sentido, ¿no? Entonces, mi bicarbonato corregido, lógicamente es 42.5 menos 12, ese me va a dar mi delta de gap, ¿ya? Ese delta de gap más el bicarbonato medido me sale entonces en 38.5. 38.5 mi bicarbonato. Quiere decir que antes que se modifique el anion gap, mi bicarbonato estaba en 38.5. Eso quiere decir. Entonces quiere decir que hay una alcalosis metabólica preexistente, porque el 38.5 es por encima de 26. Entonces hay una alcalosis metabólica preexistente. Sexto paso, en este caso, no aplica porque el pH sí se modificó, ¿verdad? Entonces, nuevamente tenemos esa respuesta, ¿no? Vamos a un tercer caso. Paciente varón, 65 años, con EPOC, ¿ya? Se encuentra respirando oxígeno por ventula al 35%. Interpretar el siguiente resultado de sus gases. PO2 50, saturando 90, sodio 122, cloro 102, pH 6.9, bicarbonato en 4, CO2 20, CC base menos 25 y albúmina 1.5. Bien, va, ¿no? Unos minutos para que más o menos se orienten en el problema, ¿no?
Muy bien, empezamos. La respuesta. Yo creo que hasta a este estado ya por lo menos el tema de la hipoxemia severa, corregida, esto ya lo tienen claro, ¿verdad? Quizás tienen un poco de duda todavía en los sistemas de ácido base. Listo, entonces, me dice que PO2 de 50 con un PO2 de 0,35. El PAFI me sale en 143. 50, 0,35, 143 de PAFI, hipoxemia severa. PO2 50. Bueno, ponemos parcialmente corregida. No sabemos en cuánto estaba antes, suponemos que había estado menos, pero el oxígeno todavía está parcialmente corregida, ¿no? Insuficiencia respiratoria tipo 2 no hay, solamente es tipo 1. ¿Listo? Entonces, hasta ahí la primera. En cuanto a los trastornos, ya tenemos pH 6.9 muy por debajo, acidemia. Ahora determinar si es metabólico o si es respiratorio. pH bajo, CO2 bajo, trastorno principalmente metabólico, ¿verdad? Entonces, metabólico. Bicarbonato en 4, ¿no? Eso sí hay que tenerlo en mente, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos cuando hay acidosis metabólica? Determinar respuesta compensatoria, ¿verdad? Entonces, determinar 4 por 1.5 más 8 más menos 2. Mi CO2 esperado sería entre 8 y 12. Tiene que bajar bastante para tratar de compensar ese bicarbonato de 4, ¿no? El CO2 está en 20. O sea, está muy por encima de lo que yo espero para el CO2. Entonces estoy hablando de una acidosis respiratoria, con una acidosis metabólica no compensada, ¿verdad? Tiene además una acidosis respiratoria, ¿verdad? Estos casos son muy peligrosos, ¿no? pH 6.9 con bicarbonato 4 sí habría que tener mucho cuidado, ¿no? Si no actúo rápido, el paciente me hace paro y inmediatamente puede fallecer, ¿no? Y sí hemos visto muchos de estos casos, ¿no? Entonces, ahí hay que moverse rápidamente. Bueno, cuarto paso, si estamos hablando de acidosis metabólica, determinar si es anion gap o no anion gap, ¿no? Como siempre, ya saben, hay que corregir con la albúmina. En este caso, me sale que tengo un anion gap corregido de 22.5, ¿verdad? Entonces, 22.5 por encima de 12, entonces sí es anion gap alto, ¿verdad? Acidosis metabólica, anion gap alto. Cuando es anion gap alto, hemos dicho que hay que corregir el bicarbonato, ¿verdad? En este caso sí hay que corregir el bicarbonato. Mi bicarbonato corregido me va a salir entonces 22.5 menos 12, 12 puntos, sería 10.5, ¿verdad? 10.5 más 4, 14.5. Quiere decir que antes de que el anion gap se modifique, mi bicarbonato estaba en 14.5. 14.5 es por debajo de 22. Quiere decir que antes de que se modifique también había una acidosis metabólica, ¿verdad? Ya había preexistente una acidosis metabólica. Entonces, sexto paso no aplica porque pH se modificó. Entonces tengo hipoxemia severa parcialmente corregida más acidemia mixta por triple acidosis metabólica, ¿no? No anion gap más acidosis respiratoria. Eso me justifica, ¿no? Un pH de 6.9. Cuarto paso, ¿no? Paciente mujer de 60 años, luce deshidratada. Se encuentra respirando oxígeno por cánula venosa, bueno, a 5 litros, es un flujo de 0,40. Interpretar el siguiente resultado, ¿no? Presión arterial de oxígeno 95, bueno, hasta ahí ya lo puedo ir deduciendo, ¿no? Ya está corrigiendo, está compensándose, corrigiendo esa hipotensión.
¿no? Saturnio 99, sodio 135, cloro, ya voy deduciendo que me van a dar para posiblemente bicarbonato, abundante. pH 756, CO2 en 44, aluminio en 4. ¿Listo? Un par de minutos también. Ok, comencemos. Nuevamente, esa es la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta más aceptada. Entonces vamos a determinar, esa parte ya saben. P2 de 95, con FIO de 0,40 me da un PAFI de 237. Es decir, hipoxemia moderada, ¿verdad? P2 de 95 quiere decir que le estoy corrigiendo simplemente con esa canola bimensal. No tengo ni por qué subirle más oxígeno ni tampoco bajarle oxígeno. ¿Ya? Ahora, la segunda parte. pH por encima de 7,44, estamos hablando de una alcalina. pH subió, el CO2, ¿cómo se fue? ¿Mm? Está casi dentro de lo normal, ¿verdad? Entonces veo ahora bicarbonato. El bicarbonato sí subió, ¿no? Está por encima de 24, está en 38, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Alcalemia por alcalosis metabólica. Tercer paso, determinar respuesta compensatoria. La fórmula ya cambió, ¿verdad? Hay que ver si el bicarbonato, para mi CO2 esperado, tendría que ser por 0,7 más 23 más menos, ¿verdad? Entonces eso me va a dar un valor de, un CO2 de 44 me da un valor de 47,6 a 51,6. Ese es el rango. Entonces, ¿cuánto tengo de CO2? 44. ¿Está dentro de ese rango? No, está por debajo. ¿Qué es cuando el CO2 está por debajo del rango? Alcalosis respiratoria, ¿verdad? Entonces, al momento, alcalemia por alcalosis metabólica más alcalosis respiratoria, ¿verdad? O sea, mixtas también. Bueno, puedo determinar mi anion gap, aunque en realidad con alcalosis metabólica no es necesario, pero lo puedo determinar, veo que está normal, ¿no? Para comprobar. Bicarbonato no aplica porque no es necesario, no es una situación metabólica. Y el sexto paso no aplica. Entonces, tengo como respuesta hipoxemia moderada corregida más alcalemia mixta, ¿verdad? Listo. Eso fue más sencillo. Quinto caso. Varón de 50 años, fumador pesado, se encuentra soporoso, respirando oxígeno con hemoglobina de litros, y nos dan PO2 de 50, saturando 89, sodio 123, cloro 94, pH 725 con bicarbonato en 34, CO2 en 8. A ver, también un par de minutos. Un par de minutos, estamos un poquito contra el tiempo, por eso estamos corriendo. Lo que haya son menos pasos, ¿verdad? Bueno, entonces esta es la respuesta. Hipoxemia severa parcialmente corregida con acidemia por acidosis respiratoria crónica aguda.
¿no? Estas son las otras opciones que había hablado. No vamos a entrar mucho en detalle, pero te lo hago porque a los que me entendieron y me siguieron la ilación, ¿no? Cuando yo hablo agudo o crónico y estoy dentro del rango, ya, crónico también tengo otras opciones para interpretar, ¿verdad? Entonces, se lo dejo ahí para ahí que quieren profundizar un poco más. Entonces, acá hay un error, una situación es severa, ¿ya? 50 entre 0.32 me da un PAGI de 256, es hipoxemia severa, ¿ya? Entonces, suponiendo que sí está subiendo, pongo parcialmente corregido. Si quiero hacer más cálculos, yo puedo determinar el gradiente. En este caso, el gradiente me sale en 78, ¿no? Un gradiente elevado, ¿no? Y es simplemente para que vean que más interpretaciones se puede hacer con el AGA, ¿verdad? Y me dice CO2 de 80. CO2 de 80 y pH menor de 7.3 es ira tipo 2. Entonces tengo ira tipo 1 slash ira tipo 2. No se dice ira tipo 3. ¿Ya? Para los que les gusta decir ira tipo 3. Ira tipo 3 no es la suma de 1 y 2. ¿Ya? La ira tipo 3 es otro tipo de insuficiencia respiratoria. Generalmente hablamos de la perioperatoria. Y la insuficiencia respiratoria tipo 4, generalmente la que estamos hablando a la relacionada por el shock, ¿ya? Eso es otra clase, ya no vamos a andar, pero para decirlo, cuando hablan de insuficiencia respiratoria tipo 1, y ahí tipo 2 se pone así, 1, 2, no se pone la tipo 3. Listo, ¿no? Para interpretar, entonces pH de 7.25 menor a 7.36, acidemia, ¿verdad? Determinar alcalosis, metabólico respiratorio. El CO2 subió y el pH bajó. ¿Qué es eso? En sentido contrario, el trastorno es respiratorio. Acidemia por acidosis respiratoria, ¿verdad? Listo, determinar si es agudo o crónico en este caso. Entonces, para determinar, yo quiero, como es respiratorio, tengo que determinar mi bicarbonato esperado. Para mi bicarbonato esperado, entonces, cuando es acidosis respiratoria, ahora nos acordamos de 0.1 y de 0.4. Hago ambas fórmulas y me da que para el agudo está en 28 y para el crónico en 40. Quiere decir que mi bicarbonato esperado tiene que estar entre 28 y 40. ¿Cuánto me dieron? 34. Entonces, estoy hablando de, se acercan más a 28 o a 40. Está casi en medio, justo en medio, ¿verdad? Entonces, acidosis respiratoria crónica agudizada, ¿no? Cuarto paso, en realidad no es necesario porque no estoy hablando de acidosis metabólica, lo pueden calcular, sí, no es necesario, bicarbonato tampoco aplica, ¿no? Porque no es acidosis metabólica. Y el sexto paso tampoco porque el pH sí se modifica. ¿Listo? Entonces, tendremos nuestra respuesta. Sexto caso, ya vamos a acabar. Mujer de 25 años con crisis emocional con signos clínicos de tetania. Se encuentra respirando oxígeno ambiental. Y nos dan ese resultado. Todos de 125, saturando 99. ¿No? Curioso, ¿no? Todos 125 a pesar de que está con frío ambiental, ¿no? Entonces, hay dos motivos. O hay una burbuja de aire, como les había dicho, o puede ser otro problema, hiperventilación, ¿verdad? Entonces, vamos a terminar. Esta es la respuesta. Hiperexemia secundaria de hiperventilación, anemia por alcalosis respiratoria aguda. Vamos a ir resolviendo. Entonces, CP2 está en 125, yo sé que es hiperexemia, no necesito determinar más. Si es insuficiencia respiratoria, no necesito. Pero si quiero estar seguro de que es hiperexemia, puedo aplicar esa fórmula y veo que cuando corrijo mi P2 estaba en 100, entonces sí es secundaria a hiperventilación. ¿No? Bueno, mientras que no ha sido base, pH alto, 755, alcalina. ¿No? Entonces, CO2 está en el mismo sentido o en diferente sentido. En diferente
sentido, ¿verdad? Entonces, diferentes sentidos, problema principalmente respiratorio, alcalosis respiratoria. Ahora, cuando es alcalosis, les dije acordarse de 25, ¿no? 0.2 y 0.5. Tengo que usar esas dos fórmulas, 0.2 para agudo y 0.5 para crónico, y me sale 20 y 14 milicarbonatos per hora. Entonces, tiene que estar en ese rango, entre 20 y 14. ¿Cuánto me dieron de bicarbonato? 19. 19 está en ese rango, sí, está comprendiendo, sí, pero está más cerca al 20, y 20 es agudo. Entonces, alcalemia por alcalosis respiratoria aguda. Un GAP no aplica en realidad, no es necesario, si eso tampoco, y el sexto paso acá. Entonces, alcalemia por alcalosis respiratoria aguda. Así de sencillo. Séptimo, penúltimo, a ver, mujer de 71 años con EPOC y neumonía aguda. Con oxígeno residuos protagonistas, antibióticos, diuréticos, sospecho de ICC, y nos dan el siguiente A. Muy bien. A ver. Listo. Respuesta. Hipoxemia leve con alcalosis metabólica y acidosis respiratoria. Ese es el más fácil de todos, ¿verdad? Listo. El PO2 se encuentra entre 60 y 80, hemos dicho, hipoxemia leve. No llega a criterios de insuficiencia respiratoria, ¿no? El pH se mantiene, no llega a más. Hipoxemia leve, nada más. En cuanto a los trastornos ácido-base, primero hemos dicho pH 7.36. O sea, hay una eufemia, pH normal. ¿Qué hemos dicho cuando es así? Nos pasamos de frente al sexto paso, ¿no? Entonces, si el pH está normal, voy a ver mi CO2. El CO2 está alto. Entonces, un CO2 alto es una acidosis respiratoria, por contraparte, alcalosis metabólica. Entonces, veo mi exceso de base. Está por mayor a más 4. Entonces, ¿cuál es el trastorno que prima? El metabólico. Entonces lo ordeno, alcalosis metabólica más acidosis respiratoria. Eso quiere decir, no es que son trastornos mixtos en realidad, ¿no? No quiere decir que uno no está compensando al otro, no, quiere decir que hay esos dos trastornos por separado, por diferentes motivos. Hay esos dos trastornos, ¿ya? Alcalosis metabólica y acidosis respiratoria. Listo. ¿No? Si quiero determinar y quiero ser un poquito más juicioso, puedo determinar la acidosis respiratoria, puedo hacer las fórmulas y determinar los rangos. Claro. En realidad no aplica. El exceso base, como les dije, si es por encima de 4 y menor de menos 4, lo que prima siempre es metabólico. Dentro de ese rango es respiratorio. ¿No? Entonces, esta es la respuesta. Y vamos al último caso. Mujer de 45 años. Dice, con homosepsis sin estado crítico y se encuentra respirando cánula binasal a 4 litros. Interpretar el resultado del siguiente A. ¿No? Listo. Acá hay varios factores, ¿no? Albúmina, ¿verdad? De ahí lactato, acuérdense que lo que les mencioné del lactato. ¿No? Entonces, un par de minutos nada más para dar con el último ejercicio. Lo resuelvo.
¿Listo? Es la respuesta. Ok, lo resolvemos. PAFI 234. Hipoxemia moderada, ¿verdad? Entre 200 y 300 hemos dicho hipoxemia. A ver, PO2 entre 60 y 80, ¿no? Es, pero no llega, ¿no? A 85 es lo que queremos. Entonces, está casi corregido. Por eso ponemos ahí casi corregido, ¿no? No llega a lo que queremos. ¿Listo? Primer paso, pH menor a 7.36, acidemia, ¿no? Para determinar metabólico respiratorio. BO2, pH bajo y CO2 bajo. Trastorno principal cuando son en el mismo sentido, metabólico. Acidemia por acidosis metabólica. Tercer paso, voy a determinar entonces mi CO2 esperado para ese bicarbonato. 15 por 1.5 más 8, me da que tengo un CO2 esperado entre 28.5 y 32.5. ¿Cuánto me dieron en ese CO2? 30, o sea, compensa, no hay problema, compensa. Como acidosis metabólica, mi siguiente paso sería anion gap. Saco mi anion gap corregido, me sale en 16. Eso quiere decir anion gap alto. Hemos dicho que cuando el anion gap es alto, tengo que corregir mi bicarbonato. Entonces, corrijo mi bicarbonato. 16 menos 12. Acá viene la salvedad. Que antes que yo sume ese 4 a mi bicarbonato que me han dado, me viene un bicarbonato de 15, acá me dan lactato. Entonces, antes de sumarlo, tengo que multiplicarlo por 0.6. ¿Ya? Lo multiplico y lo sumo y me va a dar un bicarbonato corregido de 17.4. Entonces es por debajo de 22, quiere decir que antes de todo eso ya había una acidosis metabólica preexistente. ¿De acuerdo? Sexto paso, en este caso no aplica, y por consiguiente, en resumen, esa sería la respuesta. Listo. Bueno, terminamos. Eso ha sido todo. He tratado de ser lo más claro posible, dándole las fórmulas que son, digamos, las más prácticas, las más sencillas de recordar. Esto no se puede aprender de un momento a otro, en realidad hay que hacer práctica. La única manera de entenderlo es practicando, practicando, con cada área que nos da. ¿No? Entonces, si hay alguna pregunta, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y bien, chicos, si alguno de ustedes tuviera alguna duda, puede escribirla por medio del chat o puede prender su micrófono también. Si desean hacerle alguna pregunta al doctor, tal vez quieran que repita, si no, algún ejercicio. Les voy adelantando que por motivos de fuerza mayor la siguiente clase no se va a poder dar el día de hoy, por lo que aún contamos con un poco más de tiempo para que puedan hacerle al doctor sus preguntas. ¿Por qué triple acidosis en el ejercicio 3? Paso 3. ¿Ok?
Vamos a ir al caso 3, ¿no? Listo, estamos en el caso 3. Triacidosis. En el segundo paso, estamos determinando que hay una acidosis metabólica por la variación del bicarbonato. El bicarbonato está en 4. Ese es ya una acidosis metabólica. ¿Ya? La segunda acidosis metabólica que está, bueno, acidosis respiratoria, es que cuando yo hago la respuesta, bueno, determino acá si es acidosis respiratoria, tengo ya acidosis respiratoria. Les dije que otra causa de acidosis metabólica que no necesariamente es por el bicarbonato es cuando los aniones se elevan. Y eso, cuando los aniones se elevan, estoy hablando de anion gap alto. Entonces, es diferente a la disminución de bicarbonato. Entonces, cuando yo saco mi anion gap, me sale que está alto. Entonces, ya tengo acidosis metabólica tanto por bicarbonato bajo y por anion gap. Ya tengo dos acidosis. Ahora, cuando yo corrijo mi bicarbonato, ¿ya? Con bicarbonato corregido, me sale que mi bicarbonato corregido antes del anion gap estaba en 14.5. Quiere decir que había una acidosis metabólica antes de que el anion gap se modifique. O sea, ya había otra causa de acidosis metabólica. ¿Cuál causa? Eso es lo que tendríamos que averiguar por qué, ¿no? Ahí ya tendríamos que entrar a detallar cuáles son las causas de acidosis metabólica, anion gap, no anion gap, ¿no? Pero quiere decir que ya tengo, antes de que el anion gap se modifique, yo tengo ya acidosis metabólica no anion gap. Eso quiere decir cuando yo saco bicarbonato. Tengo acidosis metabólica anion gap porque los aniones subieron, por eso que el gap está alto. Y tengo acidosis metabólica porque el bicarbonato está bajo. Entonces, por eso es que estoy hablando de acidosis por triple acidosis metabólica. Muchas gracias, doctor. Y muy bien, chicos, ¿alguno tiene alguna otra duda? En todo caso, doctor, también me piden, por favor, que comparta sus diapositivas. Sí, me Me van a dicen dar que no. un correo para poder enviarlo a ese correo, estas diapositivas, y ya la persona que se le envíe les pueda compartir a todas la presentación. Listo, doctor, muchísimas gracias. Creo que no quedaría ninguna otra duda, así que le agradecemos al doctor por su clase del día de hoy y por su tiempo también. Muchísimas gracias, doctor, por la clase del día de hoy. Ustedes. Hasta luego. Hasta luego, doctor.